Buenas, buenas, ¿qué tal? Acá Nicolás, bienvenido a otro episodio de Argento Podcast. Hoy voy a hablarte de uno de los libros más famosos y probablemente más leídos de Argentina, que todos los argentinos leímos alguna vez, por lo menos una vez, o escuchamos una vez hablar. ¿Por qué? Bueno, porque se trata de un libro que nosotros estudiábamos en la escuela muchísimo y es un libro famoso en la cultura popular. Este libro del que te voy a hablar hoy se llama El Martín Fierro. Fierro como personaje principal. Es un libro de José Hernández y tiene muchos años, es bastante viejo, casi 200 años, pero que aún así hasta el día de hoy todavía es re famoso. Lo escribió José Hernández, un escritor muy famoso argentino, por este libro en específico, y que era también un tipo bastante polémico en su momento, porque era un periodista, era un militar y también era una persona que pertenecía a la política, trabajaba ahí, laburaba ahí en el lado de la política. Entonces digamos que el muchacho ese, José Hernández, era bastante famoso en esa época y polémico también. Este hombre nació en 1834 y falleció en 1886. 10 años antes de su muerte escribió Martín Fierro, que digamos fue su obra magna, su cosa más importante que hizo acá en la Argentina. Y bueno, hoy todos lo conocemos gracias a este libro. Ahora, ¿por qué te digo que es re famoso este libro y por qué quiero hablarte? Bueno, porque como te dije al principio del video, todos los argentinos alguna vez lo leímos o lo estudiamos o lo escuchamos. ¿Por qué? Bueno, porque en todas las escuelas primarias, recordad que en Argentina tenemos 3 o 4 escuelas, tenemos jardín, primaria, secundaria y universidad. 4. La primera es jardín y bueno, después tenemos la primaria. Y más o menos en primaria, al menos yo lo estudié en primaria, más o menos quinto o sexto o cuarto, no recuerdo bien, estudié en Martín Fierro. Y todos mis familiares, todas las personas que yo conozco, también lo estudiaron cuando eran chiquitos, incluso mi mamá cuando era chiquitita. Y también es un libro típico que todos los argentinos tenemos por ahí en algún lado, en una estantería o por guardado en algún lugar. Lo interesante que tiene este libro, que es bastante cortito, es que se trata de una especie de poesía. Nosotros acá lo llamamos una payada y trata sobre la vida de un gaucho. Un gaucho en una época bastante difícil de la Argentina, bastante interesante también. Esta historia del gaucho de Martín Fierro es probablemente el libro más famoso, el libro más popular de toda la Argentina. Para los argentinos y para fuera de los argentinos no estoy seguro, pero para los argentinos es el más famoso y probablemente el que mejor representa a la Argentina. Para su momento este libro era como una manifestación política, ¿ok? Un mensaje político de ese momento con el tema de las matanzas y las guerras que habían en la Argentina en ese momento, que era a finales del 1800, ¿no? 1880 era por esa época y, sí, y el escritor se inspiró en ese momento. Ahora, la literatura que se usa es como una especie de payada o poesía. Una payada en Argentina es una especie de canto donde tiene rimas y es como ligeramente musical y escuchas como música mientras los lees. Busca en internet payadas de gaucho o payada de Argentina y es como una especie de rap. Obviamente no es un rap, es muchísimo más antiguo que teníamos acá en la Argentina y era tocado con guitarra, donde se cantaba una especie de poesía y se tocaba la guitarra y vos te enfrentabas o cantabas contra otra persona este tipo de canciones, ¿no? Y bueno, vos ponele que insultabas, charlabas o boludeabas a la otra persona tocando esta guitarra mientras que cantabas y tenías como una pequeña batalla, una pequeña pelea o tenían bardo entre sí peleándose entre ellos. Pienso que está re bueno, yo escuché muchísimas payadas, es divertido, es parte del folclore argentino del interior de acá del país. Si te puedo recomendar algunos buenos payadores, puedo hablarte de José Larralde, también puedo hablarte de Jorge Cafrune, que me encantan los temazos que tenían, eran muy buenos, típico de gaucho, que estaban muy buenas. Por ejemplo, las coplas del payador perseguido, esa es muy famoso. También Jorge Cafrune relató o cantó varias de estas canciones o varias estrofas de Martín Fierro en películas y en distintos lugares, creo que también tiene un álbum. Entonces, si te gustaría escucharlo, podrías, escuchar directamente las payadas del Martín Fierro, cantadas, ¿no? Con guitarra y todo, o podrías comprarte el libro y leerlo. Ahora, ¿cuál es el tema del libro? Bueno, el libro está escrito hace muchísimos años y está escrito en un tono informal aposta, a propósito.
¿Por qué? Porque en ese momento, o se quiere reflejar, que el que escribe todo esto es una persona con poca educación, con poco conocimiento, típico de ese momento de las personas del campo que hablaban mal. Por ejemplo, antes o ahora, si vas al campo, podés escuchar esto. En español nosotros decimos nadie, ¿no? Nadie es nobody. Nobody, no one, nadie. Pero cuando vos lees el Martín Fierro, Fierro, el personaje principal, habla y dice naides. ¿Por qué naides? Y cuando escuchás las payadas o las canciones de los payadores argentinos, vos vas a escuchar que ellos siempre hablan de esa forma. Hablan como una forma muy informal y rara y mal a propósito porque querían reflejar a la gente humilde, pobre, que vivía en los campos de la Argentina en ese momento, o los gauchos. Si no sabes lo que es un gaucho, porque te estoy hablando un montón de esto, pero un gaucho son como los viejos cowboys del norte, de Norteamérica, de Estados Unidos. Es como una especie de cowboy, pero versión argentino. Los gauchos eran básicamente personas solitarias, o capaz en grupo, pero siempre, casi siempre eran solitarios, que eran a veces eran como mestizos, no eran indios, no eran europeos, eran como en el medio, a veces eran indios, a veces no lo eran. Eran personas como solitarias que iban simplemente con un caballo, un cuchillo y vivían en la naturaleza. Eran personas completamente solitarias, ¿no? Como algo bastante raro, pero bueno, en ese momento era normal. Ellos iban con su caballo, mataban animales, comían esos animales, dormían ahí y solamente tenían un caballo, un cuchillo y así se la arreglaban para la vida. Entonces este libro habla de eso, de la historia trágica o no, depende cómo la veas, para mí es bastante trágica, de Fierro, que es Martín Fierro, que es un gaucho argentino de esa época, inspirado en un contexto político bastante difícil. Ahora, los argentinos tenemos una banda de chistes, digamos, internos, que tomamos de referencia a este libro, el Martín Fierro. ¿Por qué? Porque habían varias partes que eran bastante graciosas o chistosas, que quedaron como en el inconsciente colectivo del argentino. Entonces tenemos varios chistes o bromitas con el Martín Fierro, que son frases que vienen de acá. Te voy a leer una y te voy a explicar el significado y por qué es tan famoso. Déjame que te lea una parte de este librito. Y dice así, ¿no? Bueno, es una canción, es una payada, bla, 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 y vamos nomás a empezar. Primero estaban todos como una especie de fiesta y dice así el texto. Como nunca en la ocasión, por pelear me dio la tranca, y la emprendí con un negro que trujo una negra en ancas. Al ver llegar la morena, que no hacía caso de naides, le dije con la mumua, va cayendo gente al baile. La negra entendió la cosa y no tardó en contestarme, mirándome como un perro, más vaca será su madre. Y dentro al baile muy tiesa, con más cola que una zorra, haciendo blanquear los dientes lo mesmo que mazmorra. Negra linda, dije yo, me gusta, pa' la carona. Y me puse a talarear esta coplita fregona. A los blancos hizo Dios, a los mulatos San Pedro, y a los negros hizo el diablo, para tizón del infierno. Había estado juntando rabia el moreno donde afuera, en los escueros, le brillaban los ojos como linterna. Lo conocí rotabao, me acerqué y le dije presto, por rudo que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Bueno, te lo traduzco al español argentino, te lo traduzco en un español más simple. El muchacho, el chabón estaba en una jodita, ahí con los amigos, el gaucho, cuando una señora y un señor entran a la joda, entran a la fiesta que estaban teniendo los gauchos con su guitarra, y entra una mujer morocha o negra o negrita, como se dice acá. Recordá que acá negro y negra no es ofensivo, es cariñoso. Entra una señora negrita y el gaucho este la ve y empieza a tocar con su guitarra, empieza a cantar. Va cayendo gente a baile. Va cayendo. Es como están llegando personas al baile. Pero es un juego de palabras, porque vaca significa cow, ¿no? El animal. Vaca. Yendo gente al baile. Es decir, el tipo cuando vio a la mina esta, dijo, una vaca, ¿no? Mirá, una vaca, porque era gorda, era una mujer muy gorda, una señora re gorda. Entonces dijo, una joda, un chiste, y dijo, vaca yendo gente al baile. Y bueno, ese es un chiste interno que tenemos los argentinos y que cada tanto se dice acá cuando ves una persona gorda, un hombre, una mujer gorda,
a un lugar, podés decir ese chiste con tu amigo argentino. Ahora, obviamente que este chiste es re popular, así que cuidado, y si vos lo decís en voz alta y esa persona te escucha, bueno, te vas a ligar un problema y te van a cagar a palo. Así que mejor no lo digas, pero bueno, ya lo conoces, este es un chiste que tenemos acá en la Argentina y que, bueno, es re famoso, de hecho aparece en películas y todo, así que tené cuidado, pero bueno, era divertido, así que te recomiendo que leas este libro. A mí, yo lo leí hace muchos años, cuando era chico, después lo leí de vuelta en la secundaria, porque era un trabajo obligatorio, entonces lo leí como 2 o 3 veces, pero aún así te lo recomiendo leer, es muy, muy difícil, para serte honesto, no te voy a mentir, es bastante, bastante difícil, incluso para mí. Pero bueno, si a vos te gustaría por algún motivo leer algo que es recontra difícil, que está mal escrito y que lo querés hacer como una prueba personal, te lo recomiendo. Y si querés, para entender el libro más famoso de la Argentina, obviamente que te lo recomiendo también. Así que bueno, este fue un episodio más como informativo, donde charlé un poquito sobre los libros, este libro tan famoso de acá de Argentina y un poquito te conté de un chiste interno, el tema de los gauchos, el tema de las payadas. Escuchá las payadas, no te olvides, poné en internet o YouTube, poné payadas, Jorge Cafrune, poné José Larralde. También buscalo a Facundo Cabral, también es otro de esos gauchos o otro tipo que cantaba payadas, está muy bueno. Si te puedo recomendar una canción de Facundo Cabral, que era como una especie de payador también argentino, es No soy de aquí ni soy de allá. Me encanta, es un tema re famoso y seguro vos ya lo conocés también. De Jorge Cafrune también te puedo recomendar el mismo, No soy de aquí, no soy de allá. Hay un montón más, por ejemplo, Samba de mi Esperanza, me gusta mucho. Y bueno, de José Larralde también hay una banda, así que te recomiendo que lo busques a todos y que escuches. Así que muchas gracias por escuchar este episodio de Argento Podcast y nos vemos en otro episodio pronto. Chao, chao.